¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es David Maldonado. Esta es a continuación al curso de mecánica de fluidos. Entonces, anteriormente hemos definido lo que era la hidrostática, que era la parte que analizaba los fluidos, pero en reposo, todo lo que tiene que ver con fuerzas. Pero aquí ya vamos a hablar de lo que es la dinámica, los fluidos en movimiento. Entonces, un fluido en movimiento lo podemos asociar con que cada molécula de este fluido se puede mover por una trayectoria. Es decir, en este caso vamos a colocar esa trayectoria para esta molécula, esta para esta otra molécula. Y fíjense que en este caso en especial, eso es un caso particular, las líneas de corriente son tangentes al vector velocidad. De manera que aquí podemos ver que estas líneas de corriente me garantizan que esto sea un fluido estacionario. ¿Qué quiero decir? Que si en este punto mi molécula como tal tiene ciertas características o magnitudes, en este punto no van a variar y en este punto tampoco van a variar. Eso es lo que denominamos como un fluido estacionario. Eh, un fluido no estacionario, ¿qué sería? Sería que estas líneas de corriente no solo cambiaran tanto en dirección, sino en sentido. Otra forma importante, y es que aquí queremos ver es cómo cambia la masa, es decir, qué cantidad de masa atraviesa esto. Sin embargo, en primera instancia estamos hablando de que estas líneas de corriente es una manera que podemos describir un fluido o las moléculas según su trayectoria de un fluido. Aquí llamamos esto como tubo de corriente, pero un tubo de corriente ¿qué es? Un tubo de corriente es un tubo el cual sus bordes o sus superficies son manejados como otra línea de corriente, es decir que es como un tubo ideal, por así decirlo. Entonces vemos lo siguiente. Tenemos esta figura y en esta figura tenemos dos secciones de área. En este caso esta es una, en este caso esta es otra. En cada sección hay un movimiento muy pequeño, es decir, tenemos un vector de velocidad que aquí, en un pedacito pequeñito, el fluido, fíjense que este toma una trayectoria y va a llegar a este lugar. Sin embargo, en todos los puntos de esta sección, los puntos verticales, podemos decir que ya que el fluido, bueno, de que el movimiento aquí es una porcioncita muy pequeña, la velocidad en todos estos puntos va a ser v1. De manera que análogamente, si vemos lo mismo en esta sección 2, entonces la velocidad en todos estos puntos va a ser una velocidad 2, teniendo en cuenta que ese es un fluido ideal. Ahora, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que eh, para este punto, para esta área, la cantidad de líquido que penetra, pues por unidad de tiempo, ¿quién va a ser? Pues va a ser la proporción del área por la velocidad. De manera que en A2, pues en la sección 2 ocurre exactamente lo mismo. La cantidad de líquido que penetra como tal a esto viene dado por A2, bueno, A sub 2 y B sub 2, siendo A el área y siendo B la velocidad como tal. Aquí de otra forma manejamos un tubo de corriente, un tubo para idear esto. Fíjense que lo que estamos diciendo con esto es que a partir de que sigue la trayectoria, está atravesando una cantidad de masa por cada sección. Es decir, que si nosotros proyectáramos esto no solo con un área, sino con más de un área, es decir, n áreas, esta trayectoria va a seguir y si es un flujo estacionario, no va a tener cambios en su densidad, por así decirlo. Entonces, supongamos que como estamos hablando de cantidad de masa que pasa por un fluido, hay un valor importante que hay que colocar. En este caso es la densidad. Si decimos que la trayectoria no se modificó en este punto a este punto, es decir, que la cantidad que pasa aquí es la misma que pasa aquí, estamos diciendo que la cantidad de masa que penetra como tal viene siendo la misma. Es decir, que A1, B1 es igual a A2, B2, pero ya vamos a ver por qué. Porque es que para hablar de cantidad de masa que pasa por esta sección, tenemos que hablar también de la densidad, que es nuestra relación que nos da la masa.
Entonces si tenemos que vamos a agregar para la primera sección la densidad 1 y para la segunda sección la densidad 2, fíjense que son iguales en primera instancia. ¿Qué sucedería si las densidades son iguales? Es decir, que es el mismo líquido, es decir, que este líquido es un líquido incomprensible, porque los líquidos incomprensibles nos garantiza que a medida de que pase, es muy difícil de que la densidad cambie. Obviamente no sucede con todos, sin embargo, en su mayoría se comporta así. De manera que la densidad va a ser igual, cosa que no pasaría tanto con un gas, puesto que un gas es incomprensible, es comprensible, perdón. Al nosotros reducir la sección, en este caso, la densidad sí variaría. Entonces, al hacerlo con un líquido, tenemos que, si el líquido es el mismo, si la densidad no se ve afectada, es un flujo estacionario, tenemos esta relación en que A1 sub 1 B sub 1 es igual a A sub 2 B sub 2. Esto es lo que a la larga nosotros denominamos como gasto. El gasto me está indicando la cantidad de volumen de fluido que atraviesa por unidad de tiempo en una sección dada, en este caso una sección de la tubería que denominamos A sub 1, es decir que tiene que ser la misma cantidad de agua que va a pasar acá en A sub 2, y es decir que el gasto va a ser el mismo en todas las secciones, por así decirlo, si tuviéramos A sub n. ¿Qué pasaría si la sección se reduce, por así decirlo? Entonces si mi A1 ya no es igual a A2, ¿qué quiero decir? Que esta área de acá sea mucho mayor que esta área. Fíjense que la relación nos indica que al ser esto así, mi velocidad en la parte más estrecha, es decir, la cual tengo un área mucho menor que la otra, la velocidad va a ser mayor. Fíjense que acá se puede ver de una manera fácil, porque pues si pasamos a dividir a sub 2, aquí nos quedaría un cociente, es decir, que la velocidad sub 2 sería superior a la velocidad sub 1. Entonces, como hemos dicho, el gasto, entonces viene dado por esto. Pero hay otra forma de reescribir el gasto, de escribirlo de una manera en términos de volumen, de fluido, que estábamos hablando. Entonces la relación de gasto la podemos encontrar en muchos textos o en algunos lugares como el volumen sobre el tiempo, o sea, la cantidad de volumen que pasa sobre el tiempo. Y pues esto es, de alguna forma, es igual a esto. ¿Cómo? Pues vamos a ver por qué. Pues es un análisis dimensional sencillo en el cual vemos que las unidades de mi ecuación de gasto original, ¿quiénes son? Es metro cuadrado por metro sobre segundo, que es la velocidad. De esta manera, pues si hacemos la multiplicación, la operación, obtenemos fácilmente que esto es metro cúbico sobre segundo. Vemos que estas son unidades de volumen y estas son unidades de tiempo. De manera que se cumple que estas dos ecuaciones, que pues están escritas diferentes, son la misma. Es decir, significan lo mismo. Veamos un breve ejemplo de qué pasa. Acá dice calcular el gasto de agua que pasa a través de una tubería al fluir 2 metros cúbicos en medio minuto. Bueno, en primer lugar, en el ejercicio que nos dan el volumen y nos dan el tiempo. Es decir, que cuál de las dos podemos usar, pues utilizamos la relación que tiene el volumen. De manera que si ya tenemos el volumen de esta ecuación, ahora nos faltaría el tiempo. Dice que es medio minuto, sin embargo, eso a cuentas fáciles ya sabemos que es 30 segundos. De manera que acá es una forma de hacer la conversión para que pues si no son tiempos tan sencillos de convertir, tenemos que 0.5 minutos por 60 segundos, que caben en un minuto, es igual a 30 segundos. De manera que si nosotros reemplazamos esto, tenemos que el gasto es igual a 2 metros cúbicos sobre 30 segundos. Y esto nos da un aproximado de 0.06 metros cúbicos sobre segundo. Es decir, que por esta tubería pasa 0.06 metros cúbicos de líquido por segundo. Eh, en el anexo a este video voy a colocar unos ejercicios de los cuales muchos tienen que ver con lo que es el gasto. Y
pues los espero en el otro video. Esta es la bibliografía, por si se quieren apoyar. Y muchas gracias.